Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hoy tenemos un programa especial y coincide, qué bueno, con la rendición de cuentas del presidente el próximo viernes. Y el programa es dedicado al país, al gobierno y a los partidos de oposición y a aquellas personas que dicen y que hablan siempre sobre los gobiernos y los presidentes, cuál ha sido el mejor y el peor presidente de la República. Hoy le traemos por qué Luis Abinader es el mejor presidente en 100 años en la República Dominicana. Tenemos las evidencias, tenemos las pruebas de las variables, de los organismos internacionales y de la economía. Fíjense que dije que tenemos las evidencias. No es un comentario de Luis Fernando García. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, poner las pruebas, poner las evidencias para que usted la pueda analizar. Y de evidencias irrefutables que hacen a este presidente el mejor presidente en 100 años. Porque hay muchas personas, no voy a decir profesionales, en vez de informar en los medios de comunicación, están desinformando. Y es lamentable que más del 95% de los comunicadores del país desinformen cuando se habla del gobierno o de los gobiernos. Y que conste que yo no tengo nada que ver con el gobierno, porque no trabajo con el gobierno, nunca he estado en nómina, pero este programa nació para decir la verdad. Por eso se llama El Ingeniero Revela. Es decir, que no se vaya todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hay variables que determinan cuándo un gobierno es bueno y cuándo un gobierno es malo. Y todo radica en la parte económica. Históricamente, los seres humanos primero pensamos en lo económico, después en lo social y así sucesivamente. Claro, cuando usted tiene un gobierno y usted es institucionalista, las instituciones son fuertes, eso le va a ayudar a usted a tener un mejor rendimiento de la economía y la parte social en todo. Hay otros gobiernos que promueven la corrupción, el robo, o se quedan callados y ven para el otro lado, y ese tipo de gobierno nunca le conviene a los pueblos, porque terminamos nosotros pagando más impuestos por gobiernos que entre comillas hacen muchas cosas. Y que usted escucha personas que dicen, este es el gobierno que más construyó. Bueno, pero no lo hizo con su dinero, ni con el dinero de su salario, lo hizo con el dinero de los contribuyentes. Eso es irrelevante para mí. ¿Es bueno construir? Claro que sí, que es bueno construir, porque para eso son los gobiernos, para desarrollar los pueblos, infraestructura, escuela, salud. Para eso es los gobiernos realmente. Ahora, lo más importante en la parte económica de los gobiernos, cuando vemos la variable, es cómo se desempeña ese gobierno, la economía de ese gobierno. Afortunadamente, digo afortunadamente porque luego de una pandemia, este gobierno ha tenido un buen desempeño en la parte económica. Eso lo dicen los organismos y eso lo dicen las pruebas y las evidencias, porque este presidente, que tiene una agenda clara y definida, un mercado de valores fuerte, es el primer presidente que promueve que se vendan acciones en la bolsa de valores. Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte. Y la República Dominicana no será la primera. Instituciones fuertes. Este es el primer presidente que promueve que las instituciones, el Departamento de Justicia sea fuerte y que nadie esté por encima de la ley y el que la hace la paga. O sea que por primera vez tenemos una agenda de un presidente que bueno, malo, poquito o menor forma se están cumpliendo. Y qué bueno, porque eso va a sentar la base para que en 15, 20 años nuestro país tenga una economía avanzada. Ya somos un país de una economía media. Entonces, le vamos a presentar las pruebas y las evidencias que hacen que Luis Abinader Corona sea el mejor presidente en 100 años mínimo. Y que nosotros lo dijimos hace mucho tiempo ya, en los primeros meses de su primer mandato. Colóqueme, señor director, la número 6, para que veamos Luis Abinader
el mejor presidente de República Dominicana en 100 años mínimo. Le vamos a presentar esas evidencias y las variables de organismos internacionales que confirman eso. No es un comentario de Luis Fernando García, no es como un comunicador cualquiera, que más del 95% de los comunicadores de nuestro país, yo diría que prácticamente son analfabetos en economía, porque repiten y repiten lo que otros dicen, y que si este es el gobierno peor, que si tiene quebrado el país, y que si nos jodimos, y que si este gobierno no ha hecho nada, y que si tantos préstamos. Bueno, pero hay razones para eso, hay causas y efectos. Pero vamos a ver la primera variable, que le dijimos que vamos a presentar las pruebas de por qué este presidente es el mejor en 100 años. Colóqueme, señor director, la número 7, ahí los vemos, miren, es el PIB per cápita de los últimos presidentes. Cuando Leonel Fernández, del 2004 al 2012, el PIB per cápita de un dominicano eran $6,000 al año. Logró una recuperación tras la crisis del 2003, pero el valor era menor al actual. O sea, que un dominicano promedio, el promedio eran $6,000 per cápita al año con el presidente, el expresidente Leonel Fernández. Con Danilo Medina, del 12 al 20, el ingreso per cápita aumentó a 8,600. Tuvo un crecimiento sostenido hasta el 2019, antes de la caída por la pandemia. O sea que el dominicano ganaba más dinero cuando Danilo Medina. Y Luis Abinader Corona, del 20 a la actualidad, subió a $11,300 per cápita. O sea que los dominicanos ganan más dinero ahora. Dice aquí, es el punto más alto registrado en la historia del país, datos del 2023-2024. Pero ese 11,300 per cápita de los dominicanos no se queda ahí, siguió aumentando. Colóqueme, señor director, la número 7.1 para que veamos, y siguió aumentando. Fíjense, amplíelo para que veamos República Dominicana. Dicen los organismos internacionales que la República Dominicana tenía hasta el 25, diciembre 25, un ingreso per cápita de $12,000 con este presidente. Bájalo, señor director, que se lea República Dominicana, $12,000, para que tengamos una idea, y vamos a ver las variables. ¿Por qué Luis Abinader es el mejor presidente en 100 años? No hay forma de sentarse aquí a discutir conmigo esto, porque esto no es una opinión personal. Cuando alguien dice que este es el peor gobierno, eso es lo que él cree, que él se soñó eso, pero él no tiene evidencia para eso. Nosotros vamos a presentar todas las evidencias, no nos va a alcanzar el tiempo, pero la mayoría de las evidencias y pruebas que confirman esto. Colóqueme, señor, la 7.2, señor director, para que veamos que siguió subiendo el ingreso per cápita de la República Dominicana. Amplíelo, que dice República Dominicana. Tenemos actualmente un ingreso per cápita de $12,600. 12.61K. $12,600 a principios del 2026. O sea, que el crecimiento monetario en ingresos a la República Dominicana, con quien más se ha desarrollado, es con el presidente Luis Abinader Corona. El doble de lo de Leonel Fernández y más de $5,000 del expresidente Danilo Medina. Entonces, ya presentamos esa variable del ingreso per cápita dominicano. Te puedo decir, bueno, pero todo está caro. Ahora sí, hay razones por las cuales todo está caro. O sea, eso no tiene nada que ver ni con este gobierno, ni con cualquier gobierno que estuviera. Ahora, ¿por qué todo está caro? ¿Por qué cuando usted va al supermercado, cuando vas a la tienda, encuentra todo 2 y 3 veces más caro? Porque hay razones para eso. Son causas y efectos. Y no hay efectos sin causa. Recuérdense que los ingenieros pensamos causas y efectos. Y la vida es así. Entonces, colócame, señor director, la 7.3 para que entendamos por qué hay inflación. ¿Por qué todo está caro? ¿Por qué todo, cuando usted va al supermercado, le cuesta 2 y 3 veces? Miren, esa es la masa monetaria. Money Supply. Ponga lo que se lea, señor director, el título arriba que dice Money, M2, Money Supply. Son casi
por encima de 22 trillones de dólares que hay en el mercado de un dinero, que hay un exceso de dinero, y eso es inflacionario por naturaleza. Entonces, al ser inflacionario por naturaleza, el dinero ha perdido su valor. El dólar ha perdido el 10% mínimo de su valor en el mercado. Entonces, cuando es así, entonces lo que nos cuesta $10 nos cuesta más ahora. O sea que tenemos que ver por qué las cosas están mucho más caras. Ahora mismo le llaman money supply. Eso es el dinero, la cantidad de dinero, de dólares que hay en el mercado. Y colóqueme la 7.4, señor director, 22 trillones de dólares. Si al mismo tiempo hay una depreciación, la 7.4, señor, ya lo vemos. Miren, el dólar ha perdido un 10% de su valor. Entonces, si usted le suma eso, que el dólar en sí, él con su propio índice ha perdido un 10% de su valor, con una masa monetaria rondando los 22 trillones de dólares, que ha aumentado 7 trillones más de la pandemia para acá, entonces todo se va a encarecer y todo va a costar más dinero. Pero eso hace que aumente la tasa de desempleo, evidentemente, porque todo es más caro. Entonces, ¿cuáles son esas variables que tenemos que ver para nosotros afirmar que este gobierno es el mejor en 100 años? Son muchas, pero vamos a ponerle la más importante. Vamos a ver la tasa de desempleo de los tres presidentes, comenzando por el expresidente Leonel Fernández. Dice aquí, Leonel Fernández, miren, la tasa de desempleo, la tasa de desocupación. De los tres periodos que menciono, la mayor tasa de desempleo se registró al inicio de la gestión de Leonel Fernández, debido a la resaca de la crisis económica de 2003. Entonces, fíjense, Leonel Fernández, 2004-2012, el nivel más alto de desempleo en la historia reciente ocurrió justo cuando Leonel Fernández asumió su segundo mandato. Pico máximo, en el tercer trimestre de 2004, el desempleo alcanzó 19.7% el ampliado. Contexto, el país venía de una quiebra bancaria masiva. Aunque Fernández logró estabilizar la economía, el desempleo bajó lentamente y se mantuvo en promedio sobre el 14% durante la gran parte de sus dos periodos. Súbalo un chin, señor director, donde dice el ingeniero Revela que se vea ese 14% de la tasa de desempleo de Leonel Fernández, del expresidente Fernández. Entonces, fíjese la otra parte, súbalo, ahí lo vemos, 14% durante gran parte de sus dos periodos fue la tasa de desempleo que tuvo Leonel Fernández. Y la número 9, señor director, para que veamos al expresidente Danilo Medina, ahí los vemos. Durante los gobiernos de Danilo Medina, el desempleo mostró una tendencia a la baja, más marcada gracias al crecimiento económico constante. Comportamiento del desempleo abierto mantuvo rondando los 6% y 7%, mientras que el ampliado de niveles de 14%, que era con el expresidente Fernández, se situó en 10% hacia el 19%. Entonces, al final de su mandato en el 20, las estadísticas mostraron niveles bajos, pero estos fueron distorsionados por la pandemia, evidentemente. Pero vamos a ver entonces la tasa de desempleo del gobierno actual, del presidente Luis Abinader, que a pesar de la pandemia y de la distorsión de la pandemia y que el país se paralizó y que se perdieron cientos de miles de empleos, todavía así su tasa de desempleo es menor, porque es el mejor gobierno. Dice aquí, Luis Abinader, del 20 a la actualidad, mínimos históricos, a pesar de recibir el país en medio de la crisis del COVID-19, la recuperación del mercado laboral ha llevado el desempleo a sus puntos más bajos. Nivel actual, para finales del 24 y principios del 25, la tasa de desempleo abierta se sitúa entre 4.8 y 5%, la más baja registrada en décadas. Desafío, aunque el desempleo es bajo, el reto de la gestión sigue siendo la informalidad, que todavía ronda el 54% de los trabajadores dominicanos. Pero eso surge y ha sido así en todos los gobiernos. Pero fíjese que este hombre, a pesar de la pandemia, ha podido reducir la tasa de desempleo por debajo de Leonel Fernández y por debajo de Danilo Medina.
a pesar de que el país estuvo cerrado. Colóqueme, señor director, para que veamos esta tasa de desempleo, la número 11. Y vamos a ver exactamente, ahí lo vemos. Leonel Fernández, 19.7%. Crisis bancaria Baninter, la tasa de desempleo. Danilo Medina, 14.5%. Y Luis Abinader, 8%. Impacto directo del cierre económico por la pandemia. Aún se cerró el país, este hombre puso la tasa de desempleo por debajo de los dos juntos. Entonces, el periodo de mayor desempleo fue el inicio del gobierno Leonel Fernández en el 2004. Mientras que el periodo con el menor desempleo ha sido el de Luis Abinader, a pesar de la pandemia. O sea, ya tenemos dos variables: el crecimiento del PIB per cápita de los dominicanos y la tasa de desempleo que hacen a este gobierno, el mejor gobierno en 100 años mínimos. Y esos comunicadores que andan desinformando, porque no todo el que tiene un micrófono comunica. Esos son desinformadores. O sea, no son comunicadores, desinforman. ¿Y usted sabe por qué desinforman? Porque son analfabetos en economía. Porque no investigan. Porque, como diría mi amigo Guillermo Saleta, la verdad no está en la superficie, siempre hay que buscar la verdad. Nosotros buscamos la verdad y la vamos a encontrar, porque la bolsa nos permite ver qué es lo que hay que ver para determinar y evaluar si un gobierno es bueno o es malo. Y si nos vamos a la parte jurídica, ni se diga. Entonces, vamos a ir al señor director, número 12, para que lo veamos más claro cuál ha sido la tasa de desempleo. Ahí lo tenemos. Leonel Fernández, 19.7%. Danilo Medina, 14.5%. Y Luis Abinader, 8%. O sea, lo supera a los dos a pesar de la pandemia. Entonces, los que no saben gobernar son ellos. Y eso que dicen, no, que no saben gobernar. Los que no saben gobernar son ellos. Ahora, cuando nos vamos al índice de la corrupción, ¿cuál ha sido el gobierno más corrupto y más ladrón? Mire que en este gobierno hay muchísimos ladrones, en este gobierno, y hay que meterlos presos y confiscarle todo. Pero los otros dicen apártate, porque por eso es que hay tanto préstamo, porque los otros acabaron, fue saqueado el país en los demás gobiernos, lo saquearon el país. Para aquellos comunicadores que no saben de economía, causa y efecto. Cuando se roban el dinero del presupuesto y se va a los bolsillos de los funcionarios, el Banco Central y Hacienda tienen que colocar bonos soberanos en Wall Street para que lo paguemos de nuevo. Colóqueme, señor, la número 13 para que veamos el índice de corrupción, cuál ha sido. Dice aquí, miren, las denuncias de la pérdida millonaria, bueno, sí, vamos a la primera vez aquí. Dice aquí, Leonel Fernández, 2004-2012, durante sus mandatos, la República Dominicana alcanzó niveles críticos de percepción de la corrupción, llegando a su punto más bajo en cuanto al índice con 26 puntos. O sea, mientras menos puntos de cero, el país es más corrupto. O sea que Leonel Fernández experimentó uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la República Dominicana. Danilo Medina, sí, déjeme ahí, señor director, para que veamos. Danilo Medina, la percepción se mantuvo estancada y negativa en el 19 y alcanzó su puesto número 137 de 180. Y Luis Abinader, dice aquí, mejoró en su máximo histórico 37 puntos de transferencia, en transparencia. O sea, que es el gobierno más transparente y de menor corrupción, porque es el menos ladrón, a pesar de los ladrones que hay en este gobierno. Pero están presos. Lo que pasa es que antes no lo cogían. La número 14, 13.1, señor director, para que veamos la parte crítica del índice de corrupción, la 13.1, señor director. Esa es la que usted puso anteriormente. Esa. Dice aquí, las denuncias sobre pérdida millonaria asociadas a la gestión de Leonel Fernández suelen referirse a déficits fiscales acumulados o alegaciones de corrupción durante su periodo. En el 2012 se señaló un déficit de 409.000 millones de pesos, incluyendo el periodo del 8 al 11. Y miren cuánto se perdían, dicho por él mismo, entre 30.000 y 51.000 millones de pesos anuales se perdían en la gestión de Leonel Fernández, dicho por él mismo. O sea que en los 20 años del PLD, si calculamos 51.000 millones de pérdida por año, para que tengamos una idea de lo que eso significa, 51.000 millones
de pérdida por 20 años son entre, vamos a ponerle 45 promedio el dólar, estamos hablando de casi 23.000 millones de dólares. Óigase lo que está el dato, casi 23.000 millones de dólares que, de acuerdo a esa cifra que el mismo expresidente dijo que se perdía en corrupción, hay en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Esos 23.000 millones de dólares se tuvo que sacar del presupuesto nacional. Y el Banco Central tuvo que ir a colocar con este gobierno esos 23.000 millones de dólares que se vienen acumulando, para que usted y yo lo paguemos de nuevo. Entonces, si usted calcula cuántos son 23.000 millones de dólares y lo divide entre la deuda externa de República Dominicana, cerca del 30% está en los bolsillos de los funcionarios ladrones de los 20 años pasados. Entonces, vamos a estar claros con eso. Entonces, por eso es que este presidente es el mejor presidente en 100 años y él lo supera. Entonces, vamos a ver la número 14, señor director, los casos emblemáticos y procesos judiciales, para que tengamos una idea de las variables. Ahí los vemos, miren. Leonel Fernández, deterioro mínimo histórico en 26, es el índice de corrupción. Danilo Medina, peor ranking global, 137 puntos en el 2019 tras Odebrecht. Luis Abinader, mejora progresiva, subida de 33 posiciones desde el 20 hasta el 25. O sea, que aún así, aún quebrado el país, aún saqueado el país, este gobierno ha podido mejorar el índice de la corrupción y hemos mejorado en 33 posiciones. O sea que lo supera también en esta tercera variable. Y vamos a ver, señor director, qué decía el expresidente Fernández sobre la corrupción. Es el video número 15, señor director, por favor. Un punto esencial de esa agenda, un elemento capital de las tareas de nuestros tiempos, era el tema de la corrupción. Había desaliento, había falta de confianza en la República Dominicana respecto de las autoridades que dirigían los destinos nacionales. Desde que se restableció la democracia en nuestro país, porque la corrupción se había entronizado como una forma de ejercicio de la vida política nacional. Hoy, tan solo 2 años después de haberse establecido este gobierno, hemos rescatado la confianza y la fe del pueblo dominicano en sus autoridades, porque nadie habla de que en este gobierno hay corrupción. En el 98, 2 años después de su primer periodo, el gobierno más corrupto de la historia de República Dominicana. O sea, fíjese cómo él se contradijo. O sea, que no, nadie podría decir que en este gobierno hay corrupción. No, miles de corrupción. ¿Y qué decía el expresidente Danilo sobre la corrupción? Es el número 16, señor director, el video 16. Colóqueme ese videito para que veamos qué decía el ex Danilo Medina. Presidente, en otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte el embajador dominicano, que la corrupción podría alejar inversiones existentes y que podrían venir. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga. Pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga. Sí, el expresidente Danilo. ¿Cuál corrupción? ¿Pero cuál corrupción? No se puede ver en términos generales. Porque si República Dominicana, Estados Unidos es una carretera de 10 caminos de droga. Por eso es falso, toda falsedad. Colócame la número 16.1, señor director, para que vean los gobiernos del PLD cómo se cogía la droga. 5.000 kilos por año. Esa es la 16.1, señor director. 5.000 kilos por año se cogían la droga en los gobiernos del PLD y menos de ahí. Y vamos a ver la número 16.2. ¿Cuánto se cogían a los 3 años del presidente Abinader? Para que tengamos claro la variable. 10 veces más. Colóqueme, señor, la número 1 ahí.
32.000 kilos por año. O sea que este presidente ha cogido más drogas que todos ellos juntos en 20 años. Porque alguien lo protegía desde el gobierno. Entonces, eso es mentira lo que le está diciendo. Y colócame ese video, señor director, el número 16.3, para que veamos qué dijo el presidente Abinader sobre las drogas en ese periodo. Para que veamos de quién es que miente. Dele audio, señor director. Esto quiere decir, señores, que en 3 años, escuchen bien, en 3 años hemos incautado 26 toneladas más que en los 16 años anteriores. Repito, en estos 3 años hemos incautado 26 toneladas más que en los 16 años anteriores. Y aquí hay una gráfica que si vemos de las drogas incautadas del 2004 a 2008, 15.007, del 2008 al 12, 17.000, del 2012 al 16, 21.000, del 2016 al 20, 24.000, un total de 77.526.11, y del 2020 al 2023, 103.655. Con esto, yo creo que esta gráfica habla por sí solo y por eso siempre es bueno ver las estadísticas. Cualquier pregunta adicional sobre este tema, sobre otro que tenga. En sus primeros 3 años incautó 26 toneladas más de droga que en los 16 años completos del PLD. Entonces, ¿cuál es más corrupto? ¿Cuáles son los corruptos? Y si vamos a hablar de corrupción, ahí la tenemos. No hay que hablar mucho, no hay que ser inteligente, ni hay que ser ingeniero, ni hay que ir a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para identificar esto. Alguien del gobierno lo protegía. Por eso están cogiendo ahora. En 3 años, este gobierno cogió 26 toneladas más de droga. Sin embargo, el expresidente dijo que Estados Unidos era una vía de 10 carriles, pero nunca hicieron nada. Estaban protegidos por ello. Entonces, por eso es que Luis Abinader es el mejor presidente en 100 años mínimos. Todas las variables, a los dos juntos lo supera en todo. Entonces, a esos comunicadores que andan desinformando, que no todo el que tiene un micrófono y habla por la televisión es comunicador, esos son desinformadores porque son analfabetos. Nunca ha presentado un dato, aquí le estamos presentando las pruebas, las variables para hacer un buen gobierno. No importa de que el gobierno que sea, si usted cumple con esta variable, usted va a hacer un buen gobierno. ¿Y qué dijo el presidente, el ex presidente Medina sobre los préstamos? Es el video 17, señor director. Colócame ese videito para que el pueblo sepa a qué nos referimos y cuál es el mejor de los 3. Si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. No tendremos posibilidad de seguir buscando dinero prestado para pagar, pero si lo habían saqueado todo. No tienen 22.000 millones de dólares en los funcionarios, los exfuncionarios de los pasados 20 años. Habían saqueado el país. No había forma de seguir buscando dinero prestado. Pero él no hizo nada para meterlo preso a sus funcionarios ladrones, ni el otro tampoco. Entonces, ahí tenemos las evidencias, dichas por ellos mismos. Esas son las pruebas que prueban, valga la redundancia, cuál ha sido el mejor presidente en los últimos 10 años. No hay forma, no hay forma de que usted pueda probar lo contrario a esto, porque estamos presentando las pruebas de ellos mismos. ¿Y qué dijo este presidente contrario a lo que decían ellos dos sobre la corrupción? Es el video 18, señor director. El que comete en este gobierno un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida, porque aquí se sabe que el que comete un acto de corrupción, no importa el nivel, no importa quién sea, va a ser sustituido y si lo requieren las circunstancias, sometido también. Entonces, en todos los organismos, en todas las instituciones del gobierno,
yo tengo la responsabilidad de que los fondos se administren de la manera adecuada. Y yo pienso que lo que está pasando ahora nunca había pasado. Absolutamente como se está administrando ahora. Yo no quiero decir que no existan unos hechos de corrupción. Lo que no va a existir es impunidad. ¿Se entendió eso? Yo no quiero decir que no haya corrupción, que las hay en este gobierno. Muchísimos ladrones. Lo que no hay impunidad como los pasados 20 años. Que no hay nadie preso en Odebrecht. En todas partes están presos los ladrones, menos aquí. Y hubo un soborno. Y hubo un peaje sombra. Y todas las obras, 200, 300 y 500 millones más sobrevaloradas. Y no hay preso. Porque no hay político de los otros 20 años que enfrentara eso. Y este es el único que lo ha hecho. Fíjense que hemos presentado todas las variables, periodo por periodo, de cada presidente. Y los dos, y con la pandemia lo supera en todo a los dos. Entonces, esos comunicadores que desinforman, no hemos tenido, lo voy a volver a repetir, no hemos tenido un gobierno y un presidente mejor que este. Y yo los reto a cualquier comunicador. Por eso este es el mejor programa que hay, en el área económica, financiera y bursátil. Porque no todo el que habla por un micrófono tiene credibilidad. Y a esos comunicadores que cuestionan... Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, en este gobierno es cuando más han subido los salarios. ¿Usted sabe cuánto ganaba un policía en los pasados 20 años? El sueldo cebolla, 8,000 pesitos, miserable peso. O sea, usted le daba a un policía una pistola con 3 cargadores, 45 tiros mínimo, y le pagaba 8,000 pesos. Había que ser muy serio para usted no salir a delinquir, porque ni siquiera para el transporte le da eso. Por primera vez un policía tiene un salario digno. ¿Y quién lo consiguió? Este presidente. Por primera vez en la historia. Han subido un 24% los salarios reales. Para que estemos claros en eso. Entonces no hay forma. Y todas las variables lo superan todo. En todas las variables. A todos los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. A todos, sin excepción. A pesar de una pandemia que le tocó a él la pandemia. Para que estemos claros en eso. O sea, que a esos comunicadores que desinforman, que se informen primero, antes de emitir un juicio con relación a los préstamos, los gobiernos, al mal manejo, porque estamos presentando las variables que muestran que este es el mejor gobierno, que es el mejor presidente que hemos tenido. En 100 años mínimo. Eso no lo digo yo, ahí están los números. Porque una cosa es que usted emita una opinión personal y otra cosa es que usted presente los números. Datos mata relatos. Y aquí lo que hacen los comunicadores es que no comunican, desinforman, no importa de dónde sea, de la capital del país entero, porque no hacen su tarea, porque no tienen capacidad de ver más allá de sus narices, porque son fanáticos. Nosotros no somos fanáticos, ni nos importa el gobierno, porque no trabajamos en el gobierno. Pero estamos diciendo la verdad. Colóqueme, señor director, la número 19 para que veamos los salarios de los 3 presidentes. Y vamos a ver más todavía de cuál es el presidente que más títulos ha dado. Mírenlo, ahí los vemos. Leonel Fernández, hubo una recuperación inicial tras la crisis de 2003, pero el salario real se estancó hasta el final de su mandato, debido a que los aumentos salariales apenas empataban con la inflación, apenas. O sea, que prácticamente no hubo aumento. Danilo Medina, gracias a la inflación muy baja, que tuvo él estabilidad, porque no hubo problema con Ucrania, ni hubo problema con Rusia, ni con Hamas, ni pandemia, excepto al final, siempre tuvo una estabilidad económica y una estabilidad jurídica. El salario mínimo real tuvo un crecimiento sostenido, aunque los aumentos no eran históricos en monto. El trabajador no perdía por poder de compra mes a mes, porque la inflación era baja, no había problema en el mundo. Pero ya no estaban los 22 trillones de dólares de dinero inorgánico en el mercado buscando bienes y servicios. Y Luis Abinader ha aplicado aumentos nominales más agresivos, hasta un 24%, según datos recientes del Ministerio de Economía. República Dominicana es uno de los países donde más ha crecido el salario real post pandemia, logrando finalmente superar el costo de la canasta básica del primer quintil. ¿Con quién lo logró? Con el presidente Abinader.
Entonces, el salario en la República Dominicana, esa es la número 20, señor director, para que lo veamos claro. La siguiente, dice aquí, por estabilidad. El periodo de Danilo Medina, donde fue el peso, mantuvo su valor más tiempo, lo que le daba una sensación de mayor control sobre el presupuesto familiar. Por crecimiento de ingresos, la gestión de Luis Abinader, el salario mínimo nominal ha alcanzado sus niveles más altos, de 16,000 a 21,000, dependiendo de la empresa. Entonces, fíjese que supera, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas geopolíticos, también aumentó los salarios. Entonces, ¿por qué está todo caro? Cuando usted dice, porque la inflación es global por la distorsión de los mercados. Esa es la número 21, señor director. La distorsión de los mercados ha hecho que todo crezca. Mucho, ahí lo vemos, where inflation has risen the most in the USA. Ahí tenemos todos los renglones de la economía norteamericana con una inflación brutal por encima del 20, 25 y 30 y 40%, hasta llegar a un 56%. Una locura. Pero el Consumer Price Index de la pandemia para acá ha aumentado un 30% más. Esa es la número 22, señor director, para que usted sepa por qué todo está caro. Eso no es el presidente, esos son los mercados. Y a pesar así, él subió los salarios, a pesar así, redujo la tasa de desempleo, a pesar de eso, aumentó la producción y el PIB per cápita de los dominicanos y de la economía. O sea, que lo superen todo, a pesar de todas las dificultades. Y el índice de pobreza, señor director, la número 23, para que veamos quién es que ha hecho más pobre este país. Leonel Fernández, del 4 al 12, la gran recuperación. Leonel Fernández recibió el país 2004 con la tasa de pobreza más alta de la historia reciente debido a la crisis bancaria de 2003. Punto de partida, pobreza estaba cerca del 50%. Sus primeros años logró bajarla significativamente unos 10, 12 puntos. Limitación, después de la recuperación inicial, la pobreza se estancó. O sea, la bajó de 10 a 12 puntos. La número 24, señor director, Danilo Medina, la pobreza del 12 al 20, la reducción de la pobreza, punto de partida, la encontró en 40%, y para el 19 la dejó en un 21% en ese momento. O sea, faltó el clave, su política se centraron en la visita sorpresa y el 4% de la educación. Ahora vamos a ver la número 25. Danilo Medina la dejó en 40, 21%. Luis Abinader, el nuevo mínimo histórico. Abinader tuvo el reto de recibir la pobreza, subiendo de nuevo el 23.9% debido al cierre total de la economía. Y aún así la bajó a 18.9%. O sea que la República Dominicana es el nivel más bajo jamás registrado en la República Dominicana a pesar de la pandemia. O sea que supera a Danilo Medina y supera al expresidente Fernández. Y la número 26, señor director, para que veamos los números fríos, esto no es una opinión personal mía, ahí lo tenemos. ¿Quién redujo más puntos? Leonel Fernández, 50%. Bajó Danilo Medina, bajó la pobreza casi a la mitad en 8 años sin crisis. Luis Abinader logró el récord mínimo y ha llevado la pobreza al nivel más bajo de la historia en menos de 19%. Entonces, ¿quién supera a quién? Luis Abinader en pobreza también lo supera a los dos. Pero me llama mucho la atención algo muy importante. Y es que, ¿cuáles son los presidentes que se preocupan más por sus ciudadanos y por la estabilidad? Porque usted tenga una vejez digna y para que usted tenga algo que represente su vida, el futuro suyo y de su familia. La entrega de títulos. Vamos a ver por presidente. Esa es la número 27, señor director. Presidentes que han dado más títulos en República Dominicana. Miren, Luis Abinader creó un plan agresivo a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación. En ese momento había entregado más de 100,000 títulos. Danilo Medina había entregado en ese momento 41,000 títulos. Leonel Fernández, nada, cero. No tiene registro de dar títulos. O sea que no le importa el ciudadano común y corriente. Cuando usted tiene un título de propiedad, usted está garantizando su futuro con eso. Usted le está dando a esa persona, a esa familia, 4, 5, 6 miembros, o los miembros que sea, una seguridad jurídica de poder seguir avanzando y superándose. La número 28, señor director, para que veamos cómo ha ido creciendo, fíjense. Danilo Medina tenía en el 20
había entregado 60.684 títulos. Este gobierno, este presidente, había entregado 117.000 títulos a familia. Y en el 25 había entregado 127.000. Amplíelo, señor director. El presidente que más, para que veamos eso, el presidente que más títulos de propiedad ha entregado en la historia de la República Dominicana es Luis Abinader Corona. Póngalo que se lea, señor director, ese texto, para que el pueblo vea que aquí estamos presentando evidencias. Léalo, 117.000. Ahora que se lea el título, señor director. El presidente, no, el de abajo, siga subiendo, el otro, ese ahí. El presidente que más título de propiedad ha entregado en la historia de la República Dominicana es Luis Abinader. Luis Abinader, del 20 al presente, hasta junio del 25, había entregado 127.000 títulos de propiedad. Entonces, y la número 30, señor director, para que usted entienda a qué nos referimos. Presidente Abinader entrega 1.300 títulos de propiedad y afirma que hoy se hace justicia social en el sector Pueblo Nuevo. Entonces, hasta la fecha, hasta el 2025, el 5 de diciembre de 2025, el presidente había entregado más de 145.000 títulos. Danilo Medina entregó 80 y Leonel Fernández 0. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el mejor presidente que hemos tenido en la historia de la República Dominicana? No hay forma de escuchar estas bocinas hablando disparate sin datos, porque ellos se lo sueñan o se lo imaginan. Le estamos dando una cátedra de economía y de los mercados, para que ellos entiendan qué es lo importante en un país. Si usted como país no valora esto, entonces usted no es víctima, usted es cómplice. Porque gracias a Dios no hemos tenido un presidente que haya hecho tantas cosas positivas, no porque yo lo diga, sino porque sus números así lo confirman. Por eso fue que dijimos que este presidente es el mejor presidente en 100 años mínimo, y eso no nos va a faltar tiempo para presentar todas las variables. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos cómo comenzamos el programa, y así lo vamos a terminar. Este gobierno, la número 6, señor director, el presidente Luis Abinader Corona es el mejor presidente que hemos tenido en 100 años mínimo. Le presentamos todas las evidencias y en todas las variables, en todas las supera a los dos, supera los 20 años del PLD, lo superó en 3 años. Y a pesar de la pandemia, en estos 5 años que tiene, lo supera también en todas las variables. Entonces no me queda más remedio que decir y concluir que afortunadamente este presidente pasará a la historia como el mejor presidente que hemos tenido los dominicanos desde nuestra historia, desde nuestra fundación como nación. Y ese presidente se llama Luis Abinader Corona. Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final. Y les recordamos que para ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto.